Hola, buenas noches, bienvenidos a Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película muy reciente del año 1994, Exótica, de Atton Egoyan. Todavía recuerdo yo, vamos, como si fuera hace 4 años, las colas que había en uno de los multicines de Beverly Hills, donde se estrenó la película, unas colas enormes compitiendo con las películas más poderosas del mercado norteamericano entonces. ¿Y por qué? Pues porque Atton Egoyan, aunque no es norteamericano, es un autor canadiense, tiene una filmografía que ya se puede establecer como una filmografía de culto. Es un autor que tiene un público muy especial y que es un autor cada vez más considerado. Yo diría que entre esa media docena de los nuevos creadores que han salido en los últimos 10 años está sin duda Atton Egoyan. Esta además es una película muy representativa de su estilo de cine. Exótica es una película que es fría, pero con esto no quiere decir que la película no vaya a transmitir perturbación o una cierta turbiedad que siempre está en el estilo de Egoyan. Es un hombre que contempla con la frialdad casi del entomólogo a sus personajes y además que saca una parte, yo no diría morbosidad, pero sí una parte interiorizada que tenemos todos y que poco a poco, con un ritmo lento, con una narrativa muy suave, sin ningún tipo de precipitaciones, va continuamente sacando de nosotros una especie de atención extrema, que eso es un mérito suyo de la rigurosa puesta en escena que hace, donde atrapa muy bien los personajes. Aquí estamos ante una nueva casi variante del Lolita de Nabokov, pero quizá habría que irse, aunque en un género de comedia, al mayor y la menor de Billy Wilder, donde veíamos a una chica que era Ginger Rogers de 12 años que realmente nos producía esa misma incomodidad. Aquí la incomodidad parte de una historia que arrastra un tejido, como diría mi amigo Rodríguez Marchante, mucho más complicado. Pero bueno, para hablarnos de esta película, que como digo, tiene una puesta en escena muy especial y sobre todo una mirada absolutamente nueva en este tipo de temas, está con nosotros nuestro amigo, el escritor y poeta Antonio Martínez Arrión. Muy buenas noches. Buenas noches. Para que nos centres un poco la película Exótica. Bueno, para los amigos aquí presentes, que sois todos vosotros, como para los cinéfilos que nos ven y que van a ver la película, yo tengo que hacer una confesión que alguna vez le he hecho ya. Ante la red de cada vez más tupida, en el cual la industria norteamericana, que ya alcanza el 80%, cosas así, de todo el proceso desde producción hasta exhibición hasta venta en los videoclubs, etcétera, cada vez que una cinematografía o no norteamericana o no controlada por las grandes distribuidoras... No del imperio. Bueno, sí, algo así parecido. No quiero ser tampoco demasiado punzante, pero sí, vamos a poner el imperio. Es decir, es un balón de oxígeno con el cual respiramos, sobre todo cuando la película tiene categoría. Entonces, cuando vemos un film colombiano o vemos un film finlandés o asiático, chino, incluso español, o japonés, incluso español, ¿por qué no decirlo?, que nos llena de satisfacción, pues yo me siento muy a gusto. Algo así ocurre también con el cine suizo, con el cine belga, y no lo digo realmente a humo de paja, supuesto que el cine canadiense, a cuya estructura industrial y artística pertenece la Exótica, pues tiene una trayectoria muy peculiar, dado la francofonía y la anglofonía de sus dos partes. Naturalmente el cine canadiense tuvo sus grandes impulsores en autores más bien experimentales, como eran Grierson, que era un gran documentalista, quizás de la categoría de Ivens o de alguno de los, o de Flaherty, y McLaren, que es uno de los grandes cineastas de animación. Entonces, la escuela de Quebec, donde se criaron todos estos, pues hizo un cine, quizá por razones también políticas y de oposición a la parte anglófona, más arriesgado, o más conflictivo, o más crítico. El cine anglófono canadiense quizás se dejó, y no puede por ser menos, chupar demasiado por la industria norteamericana, y mis últimas noticias es que tanto uno como otro, ya a estas alturas de los 90, pues tampoco están en su mejor momento y también tienen encima la hipoteca de esa potencia de su vecino del sur. Del cine canadiense, aparte de estos clásicos de la animación y del documento, pues yo recuerdo, y los espectadores lo recordarán como gran éxito, aquella film del 86 de Denis Arland, que se llama La caída del Imperio Americano, que quizás es una de las películas canadienses
que más difusión han tenido y han acreditado a una cinematografía que no es la que no es la que uno de tus actores favoritos es canadiense, Donald Sutherland, claro, sin duda alguna. Y entonces el señor Egoyan, cuya juventud realmente es notable, es un hombre nacido, me parece que en el 64 tendrá 38 años, es decir, tiene una juventud encomiable, y no solo eso es lo que tiene importancia, ni mucho menos, sino los 6 o 7 películas, como tú has dicho, de culto, que me parece que son 6, preceden a esta exótica que recibió un premio de la crítica en el Festival de Cannes de 94, en otros festivales, y que yo calificaría como el típico film de atmósfera, que a mí me gusta mucho. El film de atmósfera y de atmósfera pesada, opresiva y analítica de unas determinadas patologías o de unas determinadas fantasías que incluso los hombres más trajeados y honestos y padres de familia pues podemos tener. Cualquiera de ellos, en este caso, no es en absoluto accidental tu alusión al lolitismo que subyace en este film, mucho más complejo de lo que parece. La crítica, en aquellos tiempos, cuando se estrenó, habló, y la crítica solvente de amigos y compañeros, de cierta debilidad de la dramaturgia y cierta falta de entrada en los personajes. Yo no sé si esto será cierto o no. Lo que sí es cierto es que el sentido de la composición de Goyan, el sentido del ritmo, a través de una banda sonora realmente excepcional, en que hay elementos casi irreconocibles, otros sí, canciones de Leonard Cohen, una música de una suavidad casi oriental, que produce un estado de encantamiento en las célebres escenas de la discoteca y fuera de ellas, y sobre todo la construcción inteligentísima en espiral, en la cual a cada giro de esa espiral vamos descubriendo cosas nuevas, hasta terminar en la última secuencia que cierra el puzzle. Es una película compleja, hay que advertirle al espectador, es una película muy exigente, pero merece de todas las formas verse con atención, porque da muchísimo y porque produce una sensación no especialmente gozosa como cantando pues, bajo la lluvia o de las grandes comedias, pero sí un impacto muy fuerte, visual y mental y sensitivo en el espectador. Muy bien, muchas gracias. Sí, una especie de desasosiego, ¿no? Fernando Guillén, buenas noches. Justamente, buenas noches, José Luis. Pues yo iba a decir justamente lo del desasosiego, porque es una película que yo recomendaría a los espectadores que la grabasen, porque es una película que en un solo visionado no puedes quedarte en absoluto con todas las claves. Es una película con un guión, con una estructura muy laberíntica, en el cual empiezas a conocer a los personajes, no sabes qué hacen allí, a qué se dedican, por qué están en ese club, y no solo en ese club, sino el otro personaje, que es el otro motor, el otro polo de la película, va de una manera recurrente a ese teatro de ballet. Esos personajes durante prácticamente la primera hora y media, es decir, prácticamente toda la película, nunca te engaña, Egoyan jamás te engaña, siempre te está dando los datos claves para que entiendas después cuando el puzzle se cierra, pero efectivamente tienes que estar muy atento, pero a pesar de que no sepas bien qué es lo que hacen, por qué van a ese club, que ya hablaremos precisamente después en el coloquio sobre la puesta en escena, que es una puesta en escena deslumbrante, una decoradora, se llama Linda del Rosario, que me parece una maravilla. Entonces, a pesar de que no sepas bien qué es lo que están haciendo, cómo se establecen las interrelaciones entre los diferentes personajes, hay algo como hipnótico, como misterioso. Efectivamente, tú hablabas del desasosiego. Es una película que yo he de reconocer que he visto no una, sino 3 veces. Y hasta la tercera vez no he caído en todas las claves de la película, pero lo que sí tengo muy claro es que desde su primer visionado yo sentí una sensación de incomodidad, de angustia, porque vuelvo a repetir que la puesta en escena es tan deslumbrante, nunca engaña, porque hay
una primera secuencia absolutamente reveladora, que es una declaración de intenciones del director. Te avisa de lo que debes hacer a lo largo del visionado de la película. Mira a las caras, no mires los equipajes.